Bien, pues bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta masterclass con CELAS. Hoy vamos a tener con nosotros a Jaime Ponce, que es director de CELAS, y Alex Sánchez, que es director creativo y de diseño UI. Y bueno, la masterclass la hemos titulado Hemos venido a jugar, porque nos van a explicar pues algunos tips para crear un estudio de diseño, y en concreto pues vamos a ver un poco la experiencia de ellos en estos 2 años que llevan con CELAS. Antes de empezar, deciros que al final vamos a dejar unos minutos para que hagáis preguntas directamente a los dos, ¿vale? De cualquier cosa que tengáis, os podéis conectar la cámara, el micro, poneros pues, bueno, por allí a hacer las preguntas, o también a través del chat. Yo os invito a conectaros la cámara y el micro, que es más divertido. Y deciros que también quedará grabado y mañana lo subiremos en nuestro canal de YouTube por si queréis volver a verla, repasar, etc. Antes de empezar, para aquellas personas que aún no conozcáis la Basat, muy brevemente, ¿quiénes somos? La Basat somos una escuela online especializada en diseño, fotografía y creatividad. ¿Cómo nos definimos? Pues en 3 conceptos muy rápidos. El primero de todos, la profesionalidad. ¿Por qué? Porque todos nuestros profesores y profesoras son profesionales en activo, así que vais a aprender de gente que está en contacto directo con la profesión. El segundo concepto que define muy bien la Basat es la práctica. En la Basat no hay exámenes, hay proyectos prácticos, proyectos que pueden formar parte de vuestro portfolio profesional una vez finalicéis alguno de nuestros másters. Y el tercer concepto que define muy bien la Basat es la proximidad. Sabemos que el online pues, puede tener esta barrera de la distancia y decir, ostras, yo voy a hacer aquí un esfuerzo económico y de tiempo, pero ¿quién hay detrás de la Basat? Pues aparte de todos los profesores y profesoras y todos los alumnos y alumnas que ya nos han acompañado, más de 2.000 alumnos y alumnas en la escuela, también hay un equipo humano. Y aquí os presentamos una pequeña parte desde el Departamento de Asesoramiento y Admisiones, que son pues Joana, Ana, Liz, que os informan pues del máster que queréis realizar. Luego la parte académica, pues desde Ana, Mar, Rosana, que os ayudan durante el máster con cualquier problema que tengáis o duda durante el máster. O el departamento de comunicación y marketing, por ejemplo, con pues Esteban, Flor, Roberto o yo, por ejemplo, también, que también estamos por ahí detrás de redes sociales y demás, y también tenemos contacto con vosotros. Y nada, para acabar, deciros que además también hemos arrancado una nueva iniciativa que es Vidas Creativas. Os invitamos a ver los episodios que tenemos de Vidas Creativas, que por cierto el próximo va a salir de aquí muy poquito, en un par de semanas. Lo tenemos todo en nuestro canal de YouTube, así que os invitamos a ver Vidas Creativas, que seguro que será súper interesante también. Y deciros ya para finalizar que si queréis más información, que sepáis que este mes de noviembre estamos acabando, pues tenemos algún máster aún pues abierto, como el de nueva fotodocumental o el de dirección creativa. Y deciros que también estamos preparando la convocatoria de abril y mayo. Nada, dejaros aquí nuestro contacto por si queréis más información y ahora sí, presentaros al equipo de CELAS. Como decía, Jaime Ponce, que es el director de CELAS, y Alex Sánchez, que es el director creativo y de diseño UI. Así que ahora sí, sin más dilación, os voy a pasar con ellos. Hola Jaime, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Gema? Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a ti. Tenemos también por aquí a Jaime, allá Alex. Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gema? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Nada, con muchas ganas, así que yo os dejo, ¿vale? Tenéis la presentación, ¿verdad? En Keynote, Sí, ¿vale? Nada, recordaros a todos y a todas que al final os dejamos unos minutos para preguntar dudas. Así que nada, me desconecto y luego nos vemos. perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar en esta masterclass, y también pues muchas gracias a la Basat por darnos la oportunidad de poder impartirla y de poder ofrecer un poco nuestro punto de vista de cómo nosotros
hemos creado y hemos hecho crecer un estudio en estos 2 años y esperamos que os pueda servir de inspiración y de ejemplo, pues las pocas cosas que nosotros podamos aportar como ejemplo. Sí, justo. El objetivo que tenemos nosotros hoy no es daros las claves que vosotros tenéis que seguir paso a paso para montar vuestro estudio, pero al final que os sirva un poco de inspiración lo que a nosotros a lo mejor nos hubiera servido en esa época cuando lo montamos hace 2 años. Claro, al final esto han sido 2 años de prueba, error y de seguir un poco una estrategia que en nuestro caso pues ha constado de 5 pilares fundamentales que vamos a ver ahora a continuación, pero bueno, que no hay nada, ¿no?, que sea universal y a cada uno pues le puede servir un poco su propia estrategia. Esta es la nuestra. Si queréis abriros el micro y la cámara, como ha dicho Gemma, pues nosotros perfecto. Sí, por nosotros Así genial, ¿eh? que si nos queréis parar de vez en cuando y preguntar, genial. Creo que la Basat regala puntos positivos a quien lo haga. Exactamente, eso sí, Jaime, bien, bien, bien. Regalamos puntos positivos y os ponéis cámara y micro. Eso es. ¿Veis ya mi pantalla, verdad? Sí. Perfecto. Perfecto, bueno, pues como ha dicho Gemma, la masterclass de hoy se llama Hemos venido a jugar, tips para crear tu estudio de diseño, y pensamos que el título nos viene un poco al pelo por el hecho de que nosotros siempre hemos intentado ofrecer una comunicación, una imagen, un tipo de proyecto así un poco que intenta renovar algunos códigos del sector. Y pues nada, pensábamos que esto también tenía que reflejar un poco nuestra forma de ser y nuestra forma de trabajar. Vamos a orientar la masterclass en torno a 3 pilares fundamentales. El primero es hablar un poco de lo que somos. El segundo, un poco de nuestros procesos y esa estrategia con 5 tips que a nosotros nos han ayudado mucho a la hora de evolucionar nuestro estudio. Y por último, vamos a ver eso aplicado a 3 proyectos nuestros, uno de identidad, otro de identidad y web y otro solamente de web. Pero en cualquier caso, a lo largo del proceso, pues vamos a ver algunos otros ejemplos que nos van a servir para apoyarnos en nuestra explicación. Bueno, FELAS nace en 2020, lo fundamos Jaime y yo. Veníamos un poco bueno, estábamos en plena pandemia y yo venía de ser freelance, estaba con una serie de necesidades en cuanto a que quería desligarme un poco de toda esa parte de gestión y derivarla en una persona que viniera más del mundo de la empresa y que me ayudara a liberarme de todo eso. Conocí a Jaime aproximadamente un año antes y me pareció pues en ese momento la persona perfecta para montar el estudio y liberarme de toda esa carga. Y bueno, pues fue una decisión más que correcta y ahora mismo somos un equipo de 7 personas formado por 2 personas de gestión que son Jaime y María y 5 diseñadores que somos María, Paula, Dani, Robert y yo. Sí, cuando Alex me propuso montar el estudio, yo venía de haber estado trabajando en una gran empresa y fue un poco prácticamente el título de la masterclass, ¿no? Hemos venido a jugar. Estábamos en plena pandemia, yo de ahí en esa época estaba sin trabajar y fue como para adelante, sin pensar. Así que nada, la verdad que, joder, 2 años que he aprendido más que en muchos aprendizajes que he tenido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues nosotros lo que intentamos es crear conceptos de marca diferenciales en cuanto a estrategia, identidad corporativa, diseño digital y dirección de arte. ¿Qué quiere decir? Pues que intentamos elevar y evolucionar el concepto de marca de las empresas para las que trabajamos, dotarles de una personalidad única y de experiencias de navegación únicas también en cuanto a diseño digital y sobre todo pues cerrar todo con una dirección de arte correcta que permita evolucionar la marca como debe ser a lo largo de los años. Y bueno, vamos a empezar ya con lo que son esos tips, breves tips que a nosotros nos han valido para nuestro proceso en la formalización del estudio y en la estabilización del estudio. Y el primero es un tip muy general realmente,
que probablemente sea en el que menos nos paremos, porque no es algo que realmente no es solamente para un estudio o para un freelance, sino que es al final un poco una actitud que necesitamos tener, ¿no? ante la vida, que es arriesgar. O sea, si quieres cambiar las cosas, lo primero que tienes que hacer es tomar decisiones arriesgadas, es jugártela, es intentar hacer cosas que de verdad pues, te permitan cambiar tu situación. En mi caso, por ejemplo, antes de empezar con Felas, yo venía de ser freelance, estaba súper quemado porque no solamente estaba diseñando, estaba gestionando, estaba haciendo de comercial, estaba presupuestando, facturando, o sea, estaba haciendo prácticamente de todo menos lo que de verdad a mí me gustaba hacer, que era cosas creativas y cosas de diseño. Yo estaba viviendo de ello, no vivía del todo mal de ello, pero trabajaba mucho y bueno, pues eso, no estaba siendo como muy feliz en ese sentido y decidí dar el paso de dejar todo eso de lado, ¿no? Y empezar un proyecto nuevo después de 2 años de estar formando ya mi propio proyecto. Pero la decisión al final fue arriesgada, pero acertada. Creo que este concepto también es bueno llevárselo ya no solamente a la hora de emprender, de si algunos de vosotros estáis estudiando ahora mismo y queréis emprender, lo tenéis en la cabeza, ya no es solamente como que os arriesguéis en eso, sino que vayáis a vivir fuera 1 año, eso sería la hostia. Luego también el día a día, cuando justo antes estábamos hablando Alex y yo de cuando nosotros empezamos una oficina pequeña en el que llegamos a ser 4 y ya era muy pequeña, era muy molesta, y cuando nos dieron más o menos como un aviso de que se quedaba una oficina bastante interesante, nos podía cuadrar, el cambio era bastante grande, pero no nos lo pensamos, directamente fue como fuimos a verla, nos gustó y dijimos, vale, nos la quedamos. Entonces al final ese cambio que nosotros pegamos, ese riesgo que cogimos, enseguida se vio súper beneficiado, ¿no? para nosotros. Y ya os digo, no solamente a la hora de montar una empresa, sino en el día a día, que salgáis de la zona de confort y que arriesguéis. Eso es. Si, por ejemplo, sales de la carrera, sales de un máster, no consigues encontrar en el estudio que te gustaría estar, ¿por qué no crear tu propio estudio? ¿Por qué no trabajar como freelance y desarrollar tus propios proyectos, ¿no? O sea, hay que jugárselo un poco, que si no te quedas como estás. El segundo tip es tratar de ser diferente, o sea, hacer proyectos que intentes que sean reconocibles. Cuando nosotros empezamos, y bueno, pues a lo largo un poco de los años y todavía es así, la escena de diseño aquí en Murcia es súper potente, o sea, el nivel de competencia es altísimo. Cada año, por ejemplo, en los LAUs, ¿no? Los estudios de Murcia literalmente lo revientan, ¿no? O sea, se traen para casa siempre bastantes premios y nosotros empezábamos ahí un poco en un mar de estudios que tenían ya muchos de ellos años de experiencia, otros a lo mejor nos llevaban un poquito de ventaja, pero no tanta, pero al fin y al cabo teníamos que hacernos notar, ¿no? Y al final nuestra idea fue un poco como vamos a hacer proyectos que sean reconocibles, que aunque siempre tienes que adaptarte a las necesidades del cliente, ¿no? Al final, en cualquier trabajo de diseño es el requisito principal, que se cubran las necesidades que tiene el cliente para el cual te ha contratado para ese proyecto, pero siempre que tengas la ocasión un poco de dejar tu huella, de dejar tu impronta, intenta hacerlo. Vamos a verlo con un ejemplo. Nosotros este año hemos desarrollado la campaña del Rendezvous, que es un festival artístico de aquí de Murcia, que bueno, pues se celebra de forma bianual y es un evento artístico que va solamente con invitación y que cada 2 años lo desarrolla un estudio, ¿no? El estudio que selecciona la organización. Entonces sacamos un poco el concepto de crear una banda artística organizada que llamamos uno de los nuestros o una de las nuestras y empezamos a hacer pues acciones un poco pues como tomar la calle, tomar otros estudios que habían participado ya en el Rendezvous previamente, tomar las escuelas de diseño y lo hicimos un poco con el tipo de proyecto que nos gusta hacer. Por ejemplo, cartelería, veníamos durante muchos meses desarrollando proyectos de cartelería para el cliente y para nosotros mismos, estas tiras, ¿no? como de precintar.
Y esto era una pre-campaña en la cual todavía realmente no se sabía que era para el Rendezvous, pero estuvo muy guay por el hecho de que, bueno, teníamos como un compañero infiltrado en uno de los grupos de diseñadores de Murcia y la gente se preguntaba como quién lo había hecho y muchos de ellos era como, esto seguro que es de Feras, esto seguro que es de Feras. Y para nosotros pues eso es como una forma perfecta, ¿no? De que reconozcan nuestro trabajo, el hecho de que antes de decir que es nuestro, alguien piense que es nuestro. En este sentido, pues después aplicamos todo esto también al propio festival, ¿no? Le dotamos un poco de nuestra forma de entender el diseño, que a lo mejor otros años pues había sido diferente. Como decía, pues la cartelería muy presente, patrocinadores a lo mejor mucho más corporativos como Estrella de Levante o Fundación Mediterráneo, pues se dejaron llevar también hacia un lado más experimental y luego pues las animaciones y las composiciones tipográficas que pensamos que caracterizan nuestro trabajo a lo largo de estos 2 años. Quizá en la pantalla veis que se queda un poco, se corta un poco, pero bueno, en nuestro Instagram lo podéis ver perfectamente. Vale, Eso también, una cosa, Alex, antes de seguir, Perdona, eso Jaime. también es interesante que os diferenciéis. Me pasa mucho, nos pasa mucho que recibimos muchos correos de hola, me gustaría enviarte vuestro portfolio, nuestro currículum para poder trabajar aquí. Vale que estos son tips para crear un estudio, pero creo que también es importante que si alguna vez buscáis trabajar para otro estudio, creo que es interesante que llaméis la atención de ese estudio con no solamente enviando el currículum, sino yendo más allá. Ya os digo, yo me lo he encontrado mucho, yo estudié ADE, no soy diseñador, pero al final, en ADE al final es, oye, sabes hacer cuentas, sabes sumar y no hay más. Pero yo me buscaba la manera de que esa empresa en la que yo quería trabajar captara mi atención, o por lo menos la persona que toma la decisión. Entonces creo que eso también es súper importante. Vos, algunos que estéis estudiando, no sé si todos queréis emprender, eso ahora después os lo preguntaré. Llevéis un poco de ese lado a diferenciaros. Nada, ahora seguimos. Perfecto. Pues este tercer tip de definir una estrategia y definir qué tipo de estudio quieres ser, tiene que ver un poco con tu metodología, con qué tipo de proyecto quieres desarrollar y cómo lo quieres hacer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando fundamos el estudio teníamos muy claro a qué tipo de cliente queríamos llegar y lo que hicimos fue como definir una estrategia y diseñar una estrategia que a día de hoy pues todavía seguimos, en la cual queríamos primar por encima de todo la calidad del trabajo y la tipología del proyecto que queríamos hacer. ¿Eso qué implica? Implica que muchas veces pues tienes que poner por delante a lo mejor el trabajo del rendimiento económico simplemente por el hecho de poder desarrollar el tipo de proyecto que tú quieres hacer, pero que al final es el que habla mejor de tu trabajo, es el que te permite experimentar, es el que te permite desarrollarte como diseñador y sobre todo es el que te permite que a la larga puedas llegar al tipo de trabajo que quieres llegar a desarrollar y por los importes económicos que de verdad te gustaría llegar a cobrar, ¿no? Esta ha sido un poco nuestra apuesta durante los primeros meses y a lo mejor durante el primer año, ¿no? Donde de hecho estuvimos varios meses en los cuales nos daba como lo justo para pagar nuestros gastos del estudio y luz, agua, aire y demás, y que íbamos como con lo justísimo, pero que poco a poco íbamos viendo una evolución, ¿no? O sea, es una estrategia que es arriesgada en cuanto a que te puede salir mal y todo ha ido mal, por así decirlo, pero bueno, pues a nosotros nos fue bien, ¿no? Y hemos tenido proyectos en los cuales los hemos cogido muy incipientes, como es el caso de Culture, por ejemplo, que es una marca de ropa de aquí de Murcia, que lo cogimos hace aproximadamente 1 año y medio. El proyecto ya llevaba un tiempo funcionando, pero había dado como muchos virajes, porque al final no tenía una estrategia definida como marca, no tenía una identidad definida como marca y la habían ido cogiendo como diferentes personas a lo largo del camino que no le habían dotado a la marca pues un poco de lo que necesitaba. Nosotros la cogimos hace 1 año y medio dotándole de una nueva identidad, un proceso en el cual estuvimos trabajando mano a mano
con el dueño de la marca, que al final esta marca era como prácticamente su vida, su hijo, su hija, y necesitaba pues que él también estuviera implicado en el proceso para hacer algo con lo que él también se sintiera cómodo. A partir de ahí, pues llevamos 1 año y medio trabajando de forma conjunta con él en elevar todo el concepto de marca muchísimo, en cambiar el tipo de cliente que tenía, en subir su rango de precios, en elevar la calidad del producto. Hemos diseñado, por ejemplo, esta colección que salió el año pasado, la diseñamos y conceptualizamos entera nosotros. Esto forma parte, por ejemplo, de un dossier que diseñamos para llevar la marca a nuevas tiendas y a nuevas plataformas. Hemos hecho junto a él diferentes colaboraciones pues ahora ha salido una hace poquito con un tatuador, esta ha sido con un gimnasio con un rollo muy guay de aquí de Murcia, donde diseñamos un concepto de camiseta y nos permitieron también llevárnoslo a formato editorial, o sea, intentar tener algún proyecto, ¿no?, de cliente también que te permita hacer un poco no lo que quieras, porque al final, como hemos dicho antes, tienes que adaptarte a las necesidades de ese cliente, pero que sí que te permita experimentar mucho más junto a él, ¿no?, y desarrollar el tipo de proyecto que de verdad quieres desarrollar. Luego, para nosotros, una parte que ha sido fundamental en el crecimiento de estos 2 años ha sido el equipo. O sea, sin el equipo ni de coña habríamos conseguido lo que hemos conseguido hasta ahora. Y en parte ha sido a tener una organización pues muy horizontal, ¿no? Olvidarnos un poco de las jerarquías, olvidarnos un poco de ese concepto así de empresa que intenta ser como un grupo de música en el que están ahí como el cantante, los cantantes principales y el grupo de instrumentos están detrás, y llevarnoslo más como a un concepto de equipo deportivo, ¿no?, donde al final todas las piezas son un engranaje para que la maquinaria funcione bien. No sé si quieres comentar tú algo al respecto de esto, Jaime. Nada, sí, total. Nosotros siempre hemos confiado en el equipo. Un ejemplo claro es Paula, que no sé si me está oyendo, pero que incluso me vacila. Y para que veáis que al final nosotros, o sea, yo muchas decisiones que a lo mejor tomo las consulto antes con ellos e incluso me fío más, muchas veces me puedo fiar más de su visión que de la mía y entonces no es rollo, nosotros no buscamos de mandar y listo, sino que todo incluso desde los proyectos, nos levantamos todos a ver de, ostras, qué guapo está esto, oye, esto a lo mejor lo podríamos enfocar por aquí. Entonces, mira, Robert lo dice, Pauli nos vacila a todos totalmente. Entonces, al final, eso es algo que, bueno, que yo creo que todas las empresas jóvenes lo están llevando, ¿no?, al día a día. O sea, esa empresa familiar antigua en el que la familia es la que manda, pues está claro que el modelo de las empresas de hoy en día no van así. Entonces, bueno, en definitiva, todos nos escuchamos. Sí, nosotros al final lo que hemos hecho ha sido potenciar mucho las relaciones personales entre nosotros. Es verdad que algunos de nosotros ya nos conocíamos de antes, otros nos hemos ido conociendo poco a poco por el camino, pero es verdad que en el punto en el cual hemos formado parte de FELAS, hemos sido ya amigos, y eso tiene un punto que a lo mejor puede llegar a ser peligroso, pero en nuestro caso ha sido lo ideal, porque al final todos lo damos todo por el proyecto y lo hacemos además como con gusto, ¿no? O sea, al final estamos trabajando entre amigos, nos vamos de fiesta juntos, nos vamos de festival juntos, hacemos un montón de cosas juntos, y es un poco más como un grupo de amigos que está trabajando juntos, que al final es un poco en lo Hay, que se basa el concepto de FELAS, ¿no? El naming. eso es. Yo tengo un amigo que me acuerdo que una vez un domingo me dijo, qué pereza ir mañana a trabajar. Y yo pienso, hostia, qué ganas tengo de ir a trabajar, ¿no? Porque al final vamos a la oficina, estamos nosotros y nos lo pasamos de puta madre. Y bueno, al final, pues por ejemplo, esta foto de equipo nos la hicimos hace poquito, estuvimos dándole pues, para una conferencia que tenemos dentro de poquito en un festival de experimentación artística muy potente que se realiza aquí en Murcia, se llama Mutantes.
y estuvimos dándole ahí vueltas y vueltas y vueltas al tema de la foto. Al final optamos por esto y para mí refleja como muy bien lo que son los procesos creativos aquí en Felas, que son procesos en los cuales todos intentamos dejar nuestro sello, intentar dejar nuestra opinión, pero siempre por el bien del equipo. Y al final todos tienen un poco una parte de cada proyecto, cada autoproyecto, cada elemento que sale del estudio tiene un poco la visión de cada uno de nosotros y al final eso es lo que hace que todos nos sintamos súper cómodos con lo que estamos trabajando. Total. Y bueno, pues como comentaba Jaime, ¿no? No nos lo pasamos mal en la oficina. Y ese es el día a día. Ahí se estaban jugando un aumento de sueldo. Como decíamos, pues nos vamos de fiesta juntos, robamos un laus juntos. Al final el equipo para nosotros es fundamental. O sea, sin un equipo como el que tenemos, no estaríamos donde estamos ni de coña. Súper importante. Y luego ya para terminar con los tips, este es, digamos que otro de los puntos que para nosotros es como hiper necesario, ¿no? Muchas veces por lo que es la vorágine, el estrés, la rapidez del día a día, no podemos realmente pararnos a experimentar con un proyecto, ¿no? Luego, por otro lado, yo qué sé, muchas veces tenemos que adaptarnos al perfil del proyecto, al perfil del sector, a las necesidades reales que puede tener un proyecto en un momento determinado y hay posibilidades que le vemos muchas veces a los proyectos pero que nosotros no podemos, ¿no?, desarrollar en ese momento. Entonces ha habido como un punto en el estudio que siempre ha sido fundamental, que ha sido el experimentar con nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando no lo puedes hacer con cliente, hazlo contigo mismo y mira a ver a dónde te lleva eso. Y un poco con esa premisa le hemos dado mucho valor a tener proyectos pues, personales del estudio. En muchos casos se ha tratado de eventos, en otros casos se ha tratado de piezas de ropa, por ejemplo, pero siempre un poco con la idea de desarrollar un proyecto en el que implicara a más gente, ¿no? Y que sirva también un poco para sentar las bases como estudio, sentar las bases de lo que es la marca de Felas y de ir haciendo poco a poco una comunidad en torno al estudio. Eso es. ¿Qué? Cuenta. En este sentido, pues Labs fue el primer autoproyecto que hicimos, que para nosotros fue fundamental porque, bueno, fue la definición de arriesgar. O sea, Labs fue un autoproyecto que se nos ocurrió cuando llevábamos unos 2 meses, una cosa así, con el estudio fundado. No habíamos tenido ni un solo cliente hasta entonces. Y lo que se nos ocurrió fue como, vale, a ver, o sea, tenemos trabajos previos que están bien, a lo mejor no son los mejores del mundo, ¿no? Pero sí que como para que nos salga algún proyecto, pero creo que el problema es como que no nos conoce nadie. Entonces se nos ocurrió utilizar el espacio y cedérselo a diseñadores, fotógrafos y artistas, a otros de Murcia. Entonces lo que hicimos fue un programa en el cual seleccionábamos 12 proyectos para hacer una exposición una vez al mes. Hacíamos la exposición con una inauguración en la cual venía siempre gente. Es verdad que nos pilló todavía en la época de COVID y tal, y al principio el aforo era como súper pequeñito, lo teníamos que hacer por turnos porque no había manera, Turnos de era como 6. rollo, sí, era como 6 personas cada media hora o así, era Sí, algo así. un caos organizativo importante y bueno, pues poníamos cerveza también para acompañar un poco el evento en sí. Y esto la verdad que fue como una bomba para nosotros. O sea, empezó a venir un montón de gente al estudio, empezó a conocernos un montón de gente, empezamos a establecer relaciones que a día de hoy son vitales para nosotros. O sea, por ejemplo, Dani, que fue la primera persona que entró en el estudio y que de hecho ahora es socio del estudio.
empezó como una de las personas que exponían en Labs. Es verdad que yo lo conocía ya personalmente de antes, pero bueno, sí que es verdad como que la relación empezó también a proliferar más a partir de ahí. Y Paula y Robert, que también forman ahora parte del estudio, pues también los conocimos a través del proyecto. Ellos nos pusieron, pero sí que a raíz de venir al estudio y demás, pues se fue forjando ahí esa relación. Y la verdad que para nosotros fue súper La importante. verdad es que solamente venían a beber cerveza, pero bueno, ya se quedaron ahí Pero y sirvió, la verdad es que sirvió. sirvió. Y bueno, el concepto era ese, una exposición en la cual empezamos como a perfilar todo este punto del encolado bastante, que creo que nos ha hecho un poco característicos aquí en Murcia, todo ese lado de cartelería y encolado. Y después la exposición quedaba abierta dentro de nuestro estudio para visitarla como a lo largo del mes, y los clientes venían al estudio a reuniones y demás, y claro, cuando veían como todo súper decorado con un montón de cartelería, de fotografía y tal, flipaban, y para nosotros pues era también como un aliciente, ¿no? de cara a un cliente, el poder explicarle todo esto que estábamos desarrollando y ver cómo el cliente era como, joder, pues esto incluso me puede servir para mi empresa, ¿no? Podemos intentar hacer algo del estilo. Y una vez terminó, teníamos claro que queríamos seguir un poco con este perfil de proyecto, por el hecho de que nos permite estar como muy en contacto con la gente. Pero Alex, antes de Y seguir, ha sí, preguntado Uxia cómo conseguisteis que la gente conociera vuestra exposición y quisiera participar en ella. pues Pues si no recuerdo mal, hicimos una promo en Instagram como súper pequeñita, ¿no? sí, De sí, a lo mejor, no sé, 20 50 euros o pavos, algo así. algo Sí, así, muy poco. como muy poco. Es verdad que participó bastante gente, o sea, creo que participaban a lo mejor unas 40 personas, una cosa así, Hmm. que bueno, a ver, pues en ese momento para nosotros ya era como una locura, ¿no? Que participara tanta gente, pero al final era como fácil realmente, porque la persona que exponía no tenía que hacer mucho, o sea, simplemente tenía que preparar su trabajo, que en algunos de los casos eran cosas que habían querido hacer específicamente para la exposición, en otros casos eran trabajos que ya tenían desarrollados, trabajos de su portfolio que a lo mejor nos habían mostrado, y no tenían, o sea, realmente es que nos encargábamos nosotros también de todo, ¿no? Fue un poco la premisa también de ponérselo como muy fácil a la persona que exponía, para tener ahí un poco ese punto de fuerza también, para que a la gente no le diera pereza a la hora de presentarse. Sí, justo. Aparte, nosotros empezábamos gastándonos, creo que 150 euros como mucho cada viernes, o sea, un viernes al mes, o sea, que no era Claro, tampoco una pero inversión eso sin muy tener casi grande. ingresos, que si era una Claro, inversión grande en claro, ese sentido, ¿no? Que no había casi que ingresos, o eso, en ese momento, la primera, no había ingresos como tal. eso lo miraba yo con lupa y porque al final, claro, no había ingresos y teníamos que, bueno, teníamos que seguir tirando de ahorros. Total, que esto, la verdad que la apps fue un gran acierto y ahora vamos a seguir con Drops. Sí, Drops fue el segundo proyecto, que fue cuando terminó Labs. Queríamos pues seguir un poco con ese formato de evento, y teníamos ganas de hacer cosas en el sector de la música. Al final es un sector que a todos nosotros nos atrae mucho, nos gusta mucho, y siempre ha habido como una relación muy fuerte entre el diseño y la música. Entonces comenzamos con Drops, que es un formato muy parecido al de Labs, pero bueno, como he dicho, con grupos, con bandas emergentes de aquí de Murcia. Realizamos como un primer concierto para ver un poco cómo iba, si a la gente le interesaba, si lo podíamos también desarrollar, ¿no? a nivel técnico, y la verdad que salió todo súper bien, y entonces lanzamos la convocatoria, que era para 6 grupos. Empezamos en febrero, hicimos febrero, abril, mayo, paramos hasta septiembre, que aquí por el calor es un poco complicado en verano, y ahora en septiembre volvimos y acabamos el mes que viene. Y ya no solamente por la parte de musical, que ha estado muy guay, de hecho nos ha dado también la oportunidad de participar con una identidad corporativa en un festival de música,
pues nos ha permitido desarrollar una gráfica propia en torno a este proyecto y generar como muchísimo contenido para redes, ¿no? Por ejemplo, pues con los carteles de los propios eventos, que al final llevan todos pues la misma línea gráfica, una línea en la cual podemos experimentar bastante en cuanto a tipografías, todos tienen un mismo concepto como de gota de color, ¿no? En cuanto a los motion. Hemos sacado muchísima fotografía, ha sido un proyecto pues muy, bueno, ha sido y es, porque todavía está en marcha, un proyecto muy guay y que seguramente pues continuemos de alguna forma, intentemos darle una vuelta para el año que viene. Sí, la verdad que se lía, o sea, está muy chulo. Cuando viene la gente, al final vienen casi 100 personas más o menos y todos vienen a beberse las cervezas, pero bueno, vienen también a escuchar música. Y la verdad que está muy guapo cuando la gente nos lo dice, ¿no? En plan de, joder, lo que estáis haciendo, o sea, como que es algo distinto, ¿no? A lo que hay en Murcia. Y hemos conseguido transmitir un poco eso y sobre todo lo que dice Alex, ¿no? De poder diseñar como nosotros queremos, pues al final es nuestro proyecto. Eso, y hemos intentado también un poco como pues tumbar a lo mejor aspectos que a nosotros nos podían tirar para atrás a lo mejor del sector en cuanto a que sea un poco pues cerrado en algunos aspectos, ¿no? Intentar abrirlo un poco más a la gente en general, acercarnos a todo el mundo y que todo el mundo es bienvenido en el estudio, por supuesto, para echar un buen rato, ¿no? Y ya está. Es un poco transmitir esa cercanía que realmente tenemos nosotros entre nosotros, pues poder vivirla con la gente que gira un poco alrededor del estudio aquí en Murcia. Sí, que si alguno quiere venirse incluso un martes por la mañana a ver el estudio, nosotros siempre estamos abiertos a que la gente venga, nos conozca, se tome un café y vamos, nos vea. Y luego, como decía antes, ¿no? Pues tampoco hemos estado siempre, no somos una productora de eventos, ¿no? No hacemos solamente eventos como tu proyecto, sino pues a veces hemos hecho también piezas de ropa. Por ejemplo, este año para los Laos hicimos unos chalecos que nos llevamos todos puestos y pues a la hora de liarla un poco por allí, hacernos notar un poco, que nos conocieran otros estudios, que nos conocieran de la organización y tal, pues fue algo que también funcionó. Y luego uno que a nosotros nos mola mucho es una colaboración que hemos hecho con una marca de equipación deportiva bastante potente en el mundo de la personalización. Alex, creo Que que no fue estás pasando. No estoy pasando, es que no he Ah, llegado vale, todavía vale. a pasar. Vale, vale, Que, vale. bueno, estuvo muy guay porque todo surgió de la idea de un amigo de diseñar un maillot para su grupo de bici y al ponernos en contacto con esta empresa simplemente para ver un poco como plazos, procesos y demás, nos propusieron diseñar un maillot que fue este. Y bueno, la verdad que fue una pasada de proyecto por la cantidad de piezas que pudimos hacer. No solamente hicimos el maillot, sino que además pues pudimos desarrollar este editorial que se entregaba con la compra del maillot, creo que en las 50 primeras ventas, una cosa así. Donde pues plasmamos toda la foto, toda la parte de la dirección de arte de la colaboración, que trataba un poco de mostrar
un lado diferente del ciclismo, dejar un poco de lado toda esa línea más competitiva y más deportiva 100% y sacar un poco ese lado más de la amistad, de la libertad que te da el subirte a una bici con tus amigos y de un lado un poco más underground del ciclismo. Desarrollamos también cartelería que acompañó a toda la colección, o sea, fue pues, un proyecto muy, muy redondo y que de verdad hemos disfrutado mucho. Y ya por último, pues queremos acabar con 3 proyectos nuestros. Ya dejamos un poco de lado la parte de los autoproyectos, pero bueno, son 3 proyectos que pensamos que definen muy bien lo que es pues este lado de respetar un poco las necesidades del cliente, pero por otro intentar dejar tu sello, ¿no? Hemos rescatado de hace unos meses Nido, que es un proyecto de restauración muy chulo de aquí en Murcia que, bueno, empezó siendo un takeaway, ahora ya es un restaurante como tal, aunque puedes seguir llevándote determinados productos, al cual le pusimos el tagline de Food in Motion por el hecho de que era todo comida de producto de proximidad y que iba variando constantemente, o sea, compraban todo en un mercado local y eso favorecía que no había una carta como tal, o sea, los platos estaban en continuo movimiento y cada día o cada 2 o 3 días había platos nuevos. Porque es un ejemplo que a nosotros nos gusta mucho, porque ha sido un ejemplo en el cual el cliente ha sido valiente, ha confiado en nosotros, ha querido desarrollar la marca siempre teniéndonos en cuenta y al final pues cuando esto sucede normalmente los proyectos salen muy bien. Todo el concepto de la dirección de arte, pues toda esa parte de Full in Motion tratamos de plasmarlo también en la fotografía, con fotos que tuvieran un primer plano muy movido y luego elementos corporativos detrás. Toda la cartelería que hicimos para el local, un poco lo que veían en nuestra oficina, que nosotros tenemos una pared llena de pósters encolados, lo querían trasladar a su espacio. Esto es, por ejemplo, bueno, este es el primero, han abierto ahora un segundo, está marchando bastante bien y pues gracias a este proyecto ganamos un Laos de bronce. Y ahí los chalecos. Esos son los chalecos, eso es. El siguiente proyecto que hemos elegido es un proyecto que tiene tanto la parte de identidad como la parte de web, que es Supersonic, que es una productora con sede en Madrid y en Londres, que bueno, está muy focalizada en la creación de contenido para un público joven, pero sus referencias y un poco lo que a ellos les mueve viene un poco más del mundo del skate y el graffiti de los años 80 y 90 y era pues un poco una premisa también que nosotros necesitábamos mostrar en la identidad, ¿no? Coger un poco los códigos visuales de las productoras de esa época y trasladarlos lo que es al público de hoy en día, ¿no? Entonces realizamos como un sistema visual súper flexible que funcione muy bien en todo tipo de plataformas. Desarrollamos pósters, toda la presentación de la marca es con muchísima interacción, con muchísimo movimiento y al final trata de mostrar, ¿no? Pues un lenguaje de verdad súper contemporáneo, fresco y que pueda realmente calar en ese tipo de público, ¿no? Lo que hablábamos antes, dejar nuestra impronta pero adaptarnos a las necesidades del cliente. Desarrollamos también la web, que por ejemplo pues estábamos como súper cansados de ver portfolios de productoras y de creadores de contenido que van todos un poco en la misma línea, pues potenciamos un poco más toda esa parte de alargar la palabra de Supersonic, ¿no? De apostar por ese desplazamiento horizontal para todo el contenido. Los creadores, pues aquí por ejemplo le dimos como muchísimo protagonismo a los nombres que al final cuando hablamos casi siempre de directores o de fotógrafos pensamos siempre un poco más como en su obra y en su nombre, ¿no? Y siempre nos olvidamos un poco más como de quiénes son ellos y por eso pues la foto tiene como un protagonismo un poco más secundario. Aquí por ejemplo en la página de About pues les metimos el isotipo a lo bestia, ¿no? Todo el rato como referencias de ese público joven en el que realmente ellos pues se están moviendo.
Y ya por último, pues The Films, que es un proyecto en el que solamente nos hemos encargado de la parte de web. Es otra productora, en este caso de Madrid y Miami, muy metida en el mundo de los editoriales de moda, con proyectos pues muy potentes como por ejemplo este para Neo 2. Y en su caso el contenido es como completamente diferente, ¿no? O sea, son contenidos como mucho más sofisticados, mucho más elegantes, donde todo reside como en la potencia y el cuidado de la imagen, y lo que buscaban era como dar un poco también un salto en ese sector moda, donde a lo mejor buscaban algo un poquito más experimental, pero que fuera solamente como en los detalles, ¿no? Con, por ejemplo, pues esta navegación así de loca, que después pues también aplicamos a lo que es la página del proyecto, también dándole un rollo un poco de editorial de moda a la hora de mostrar los vídeos. Y esto es todo. Muchas gracias y esperamos que os haya gustado. Ahora, bueno, como ha dicho Gemma, tenemos todo el tiempo del mundo que queráis para hacer unas preguntas que consideréis. Sí, si queréis hacernos preguntas, nos pregunta ¿tienen un programador in-house o los contratan por proyectos? Pues antes teníamos un programador in-house y ahora por el camino que queremos seguir los subcontratamos por proyectos. Sí, digamos que un poco hemos intentado en este tiempo desarrollar un perfil de web muy concreto. A veces lo hemos hecho completamente in-house, otras veces un poco híbrido, y llevamos ya a lo mejor un año aproximadamente, un año y poco, en el cual pues lo hacemos siempre con freelance o con otros estudios. Y al final la idea es pues poder dar lo mejor de cada uno de su parte, ¿no? O sea, tener por nuestro lado la especialización en diseño y por la otra parte la especialización en programación, y no algo así como, pues sí, o sea, algo muy, muy especializado, ¿no? Que al final es un poco lo que nos ha garantizado mejores resultados a nosotros. Cuando se llevan dice Samuel, cuando se llevan varios proyectos de diseño a la vez, ¿es viable como agencia pequeña subcontratar talento para los proyectos? Pues es jodido, Samuel, es jodido. A ver, depende del proyecto, ¿no? Si está bien remunerado, se puede subcontratar. Claro, mira, yo por ejemplo cuando estaba de freelance, que los precios que tenía eran bastante inferiores a los que manejamos a día de hoy, a mí me era imposible, y ese era un poco el punto por el cual yo estaba como supercargado de curro, pero a la vez no podía como quitarme curro porque los presupuestos eran bajos y obviamente no podía subcontratar a nadie, ¿no? Entonces al final creo que depende mucho del presupuesto con el que cuentes. Dice Rubén, ¿cómo gestionasteis la incertidumbre al comenzar? ¿Creéis que plan B distrae a plan A o os marcasteis un determinado tiempo para ver si funcionabais y no dejarlo? Gracias. Pues fíjate, yo por ejemplo, ¿te acuerdas, Alex, que estuve a punto de entrar en una fábrica? Sí, y en Globo también. Y en Globo. Aunque bueno, eso... pero bueno, yo no lo veía como de decir, me lo dejo, era un poco más como, venga, va. Al final, al principio estuvimos sin cobrar varios meses Sí. y al final se nos acababa, a mí se me acababa el dinero, yo no tenía ingresos ninguno. Entonces busqué una vía un poco para decir, venga, pues voy a buscar otra vía en la que ingresar dinero para por lo menos vivir, porque ya os digo, sin ingresos no voy a vivir, y lo pasé mal. Y bueno, pasaron unas cosas y entraron un par de proyectos, empezamos a tirar y ya por suerte no hizo falta. Pero, o sea, si tu pregunta, Rubén, va un poco como en la línea de si a la hora de empezar un proyecto consideramos que es mejor tenerlo como compartido con otra cosa, que estés ahí como un poco a medias, o dar el 100% por el proyecto, es una pregunta que creo que depende un poco de cada uno. O sea, yo desde mi punto de vista he estado en ambos lados y ahí me ha ido mejor como el estar al 100% con el proyecto que quiero empezar, y no como a mitad y mitad, ¿no? Que al final no tienes como tiempo de dedicarle
guay a uno ni a otro. Por aquí, bueno, en primer, que no he tenido tiempo, pero bueno, gracias por la masterclass y os invito a todos y a todas a poneros la cámara, el micro, es más divertido. Si os conectáis la cámara y el micro es más divertido, de verdad, para hacer preguntas. Pero bueno, seguimos con las que habéis pasado por aquí por escrito. Gemma, le vas a dar créditos, ¿a que sí? Exacto, sí, totalmente. Vale, la siguiente es de Mauro, ¿no? Sí. Sí. ¿En qué tiempo aproximado han logrado generar un ingreso considerable como para vivir completamente de este proyecto? Pues, Un año más o uf, menos, ¿no? Diría yo. sí, un año. Un año Más o menos. y tampoco fue como un gran salto. Pero sí, un año, ponle. Roberto Celas, pues mira, con esa pregunta puedes recoger tus cosas y no hace falta que vengas mañana a la oficina, ¿vale? Ana Carbonell, en el estudio cada uno estáis especializado en algo, dirección de arte, motion, etcétera, todo tocáis todos lo tocáis todo un poco, o hay algún ámbito que externalicéis. A ver, digamos que sí que es verdad que cada uno está un poco como especializado en algo, pero o sea, no hay tampoco como una especialización rollo de tú tienes que hacer esto o tú tienes que hacer aquello o tal o cual, ¿no? Sí que es verdad que al final es un poco más pues por experiencia y por los proyectos que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo cada uno, que pues a lo mejor yo estoy como un poco más metido en la parte de web. María, por ejemplo, que es la más jovencita de nosotros, todo lo que son como tendencias nuevas, motion y demás, es una crack, entonces suele ser como algo con lo cual ella coge como más las riendas. Dani, por ejemplo, para identidades así un poco más experimentales es quien se encarga. Ilustración, por ejemplo, pues Paula es la que mejor controla la ilustración de todos nosotros y también pues si hay algún proyecto que implique ilustración lo suele gestionar ella. Robert, por ejemplo, en cuanto a cosas así más corporativas, más tradicionales, un poco más de purismo ahí en el diseño, la parte menos loca la pone él y siempre un poco como la voz de la experiencia, tiene mucha experiencia. Al final es un poco como un conjunto en el cual cada uno es verdad que tiene a lo mejor intrínsecamente más experiencia o un poco más de facilidad en una disciplina, pero intentamos que tocarlo un poco todo cada uno, ¿no? Dice Aicea, ¿cómo conseguiste los primeros proyectos y los primeros clientes? Pues mira, el primer proyecto nos vino el de los ministros, que eran 2 estudiantes de Derecho que nos vieron a través de Google Ads, porque empezamos metiéndole un poco de inversión en Google Ads. Luego nos vino también Trimei, que a día de hoy seguimos incluso con ellas, más o menos, que era a través de un proyecto que participamos Alex y yo del Info, del gobierno de Murcia, que era como una incubadora de startups, por así decirlo. Y luego ya los siguientes, pues prácticamente del boca a boca, ¿no? Yo diría. Sí, bueno, y lo que comentábamos antes, ¿no? Toda la parte de las exposiciones que nos ayudó Sí, a Labs. darnos a conocer. Dicen por ahí, ¿creéis que es factible o posible emprender con un estudio de diseño gráfico nada más terminar la carrera, es decir, sin prácticamente experiencia laboral en el sector? A ver, yo pienso que al final el límite te lo pones tú, ¿no? O sea, sí que es verdad que, lógicamente, si tú has trabajado en un estudio durante muchos años y has visto un poco el funcionamiento del sector, el funcionamiento de trabajar con un cliente, trabajar en un proyecto, todo eso, te va a aportar una serie de conocimientos para tu propio proyecto que, lógicamente, son súper útiles. Pero eso no quita para que tú seas capaz de nada más salir de la carrera, ser capaz de montar tu propio estudio. De hecho, hay un estudio en Pamplona que son las chicas de Bonita que desarrollan proyectos que son una pasada y que, si no recuerdo mal, Jaime, ellas habían empezado nada Sí, más terminar la carrera o prácticamente, ¿no? nada más terminar. Y se lanzaron a emprender.
Ahí al final, lo que dice Alex, ¿no? Que cada uno vea cómo es capaz, oye, quizá emprende y se te da de puta madre. Si a lo mejor también quieres coger un poco de experiencia en otro estudio antes de emprender, vamos, yo lo veo también genial. Claro, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, lo que hablábamos antes de Robert, ¿no? Él viene de muchos años trabajando en una agencia de publicidad y hay cosas en las cuales él tiene una serie de conocimientos y una serie de experiencia que a nosotros nos pueden aportar mucho, ¿no? Y entonces, pues para tomar ese tipo de decisión, por ejemplo, tenemos muy en cuenta su opinión y su experiencia. Sí, eso es. Rubén, ¿dónde os veis en 5 años? ¿Fela seguirá enfocado en diseño o será un estudio que abarque más ámbitos creativos digitales? Pues en Pues 5 años, si sigo vivo, benvinguts. en 5 años, con una denuncia de Roberto por llevar más de 5 años y 5 meses sin cobrar. Total. No, yo 100% creo que seguiremos enfocados en diseño. Quizá, a ver, es que, no sé, últimamente también con la entrada de la inteligencia artificial, de todo el mundo, por ejemplo, de los NFTs y cosas de este estilo, eh, parece que el sector, ¿no?, puede dar un volantazo hacia ciertas cosas en las cuales un diseñador se pueda volver más prescindible o no, ¿no? No sabemos tampoco a lo mejor cómo vamos a interactuar en ese sentido y al final pues el tiempo dirá, ¿no? Nosotros seguiremos un poco en nuestra línea con la idea de proyecto que venimos desarrollando y ojalá que pues dentro de 5 años sea lo mismo, ¿no? Que nos mantengamos fieles a nosotros, pero con mejores proyectos todavía. Eso es, con proyectos más grandes. E incluso estando fuera ya de Murcia, eso sería lo perfecto, ¿no? Y lo que estamos buscando, salir fuera de Murcia que Felas sea nacional tirando a internacional. Al comienzo tenéis unos precios y más tarde fijasteis otros, por lo que, ¿cómo estipuláis un precio por horas, por proyecto? ¿Os informé de que cobran otros estudios por no quedaros cortos o privados? Pues claro, al principio al final, Gaspar, cuando empezamos éramos dos, teníamos que coger proyectos, teníamos que sobrevivir y ahora, pues por los precios, claro, ya no es lo mismo pagar 2 nóminas, más o menos, 2 nóminas, que pagar 7. Entonces Claro. al final nuestros precios han subido, también la calidad de los proyectos son mejores, los proyectos son más grandes y la experiencia que tenemos ahora es mayor. Eh, Nosotros, depende, hacemos también precio por hora o precio por proyecto, según las necesidades de los clientes. Sí, un poco lo que comentaba Jaime, ¿no? O sea, el hecho de, o sea, creo que no es lo mismo presupuestar cuando es 2 personas, un estudio que está empezando, a un estudio de 7 personas con una infraestructura que todos los meses exige un nivel de gasto bastante alto y al final por un lado tú tienes que cubrir eso y por otro lado también como ha dicho Jaime, ¿no? O sea, el perfil de proyecto que desarrollamos hoy en día es muy superior al que desarrollábamos antes, ya simplemente en tamaño, ¿no? Entonces, por ese lado, pues los precios obviamente han subido proporcionalmente al nivel y al tamaño del trabajo también. ¿Para qué leer tú la siguiente, Alex? Venga. ¿Qué proceso seguís para convencer a los clientes a que sean atrevidos? ¿Os cuesta mucho convencerles o ya acuden a vosotros buscando diferenciarse con vuestro estilo? Pues, wow, esta es buena pregunta. Sí, Esta depende mucho de cada cliente. O sea, sí que hay clientes, por ejemplo, que han venido a nosotros muy atraídos por el tipo de proyecto que realizamos y que de verdad quieren que pues, dejar el proyecto en nuestras manos y que seamos nosotros un poco quienes desarrollamos todo eso. Han habido clientes que han venido también con la idea de hacer algo pues muy experimental, muy en la línea de lo que hacemos y que a lo largo del proceso pues a lo mejor les ha dado un poco de miedo y hemos tenido que recular un poco. Y luego, por otro lado, ha habido veces que ha sido pues completamente imposible, ¿no? Que hemos intentado mostrarle a un cliente un camino que para nosotros
pese a ser atrevido, pues puede ser más acertado, ¿no? Que puede ayudarte a diferenciarte, a abrir nuevas vías a nivel comunicativo, a nivel cliente, a nivel estratégico, y que el cliente pues es más cuadriculado, por así decirlo, tiene más claro lo que quiere para su empresa y no se deja aconsejar tanto, quiere que seas más como un estudio que ejecute lo que él tiene en mente, y al final pues está en tu decisión, ¿no? Si quieres trabajar con ese cliente o no quieres hacerlo. Sí, justamente hoy o ayer un cliente me llamó para pedirme un presupuesto y le dije, ¿línea continuista o línea Felas? Y dijo, si no te hubiera llamado, o sea, si te llamo a ti es por algo. Entonces ahí claramente el cliente se ha dejado aconsejar por nosotros y vamos, se confía en nosotros plenamente. Vale, ¿tenéis alguna marca por la que queríais algún proyecto sin cobrar? Bueno, yo creo que una ONG o no. Aunque Sí, si te está refiriendo mira, más, Antonio. por ejemplo, Sí, ahora, bueno, con Mutantes hemos hecho nosotros la web y es un proyecto colaborativo en el cual cada cual ha puesto un poco su trabajo y no, ni siquiera tiene por qué ser como una marca súper potente para que tú quieras desarrollar un proyecto en el cual no cobres, ¿no? Simplemente a lo mejor un proyecto que te atrae, del cual quieres ser partícipe y que tiene otra serie de beneficios que no son lo económico. sí, eso es. A ver. Ana, ¿cómo sabes cuando tienes la suficiente experiencia o conocimiento para lanzarte a abrir tu propio estudio? ¿Consideráis que tienes que contar o asociarte con gente que sepa hacer lo que tú no? Bueno, la experiencia en cuanto a diseño, Alex, eso lo sabrás tú mejor. Yo creo que la experiencia en general es algo que nunca es suficiente, ¿no? O sea, al final vivimos en un aprendizaje continuo y nosotros 2 años después seguimos cometiendo un montón de errores de los cuales aprendemos y seguiremos cometiendo y seguiremos aprendiendo. O sea, al final el nivel de experiencia lógicamente te va a ayudar, pero ¿cuál es la experiencia adecuada para hacerlo sin cometer errores? Probablemente nunca, ¿no? A mí siempre me gusta juntarme con gente que a lo mejor me saca 10 años y lleva con su empresa, yo qué sé, 15, 20 años y es como, ¿no? Como, joder, dentro de 10 años sabré lo mismo que esta gente. Entonces, al final, la experiencia es lo más importante y yo creo que nunca deja de aprenderse. A ver, dice, ¿consideráis que tiene que contar o asociarte con gente que sepa hacer lo que tú no? Yo eso sí lo veo, 100%. sí lo veo 100% necesario. 100%, o sea, yo en mi caso, por ejemplo, tenía claro que a lo mejor asociarme con otro diseñador hacía que estuviéramos solamente que por partida doble un poco en las mismas, ¿no? En haciendo los dos una parte del trabajo que es la que no se nos da bien y no nos gusta y otra parte que estamos disfrutando menos porque estamos quemados por la otra en la cual sí que estamos diseñando, ¿no? Pero el hecho de poder como quitarte esa parte que no es la que tú sabes hacer y centrarte en la tuya, creo que es un punto de especialización que ayuda a que todo el mundo sea mejor en su trabajo. Vale, dice Eloy, me suena que cuando empezasteis hacíais mucha web y ahora veo más offline. ¿Este ha sido trabajo activo vuestro para moveros a este ámbito o simplemente ha surgido así? Bueno, ahora hacemos bastante web. Lo que pasa es que Sí, sacamos de todo. Ahora sacamos más proyectos que antes, yo creo. Bueno, sí, creo. Sacamos más proyectos que antes. quizá también proyectos más integrales, ¿no? A lo mejor empezamos por la parte de marca o incluso por la parte de naming y acabamos por la web. Realmente cuando empezamos hacíamos más web porque en ese momento yo era el único diseñador y cuando estuve de freelance, pues al final como que lo que me iban pidiendo era sobre todo web, me formé también en esa parte de web, incluso estudié algo de programación y todos los proyectos iban un poco por ahí y al final pues yo qué sé, fueron yendo por ahí. En el punto en el que entró Dani, que fue la primera persona que entró en el equipo, empezaron a salir más proyectos de gráfico, a medida que sacábamos proyectos de gráfico puro y duro pues seguían saliendo más, ¿no? Ha sido un poco como una rueda que se ha ido nutriendo y creciendo de forma orgánica hacia diferentes vertientes. Sí, pero espera que también ahora tiramos también un poco al offline. Pues, por ejemplo, nos están pidiendo campañas, que es una cosa que nos gusta mucho. ¿No? Al final intentar llevar las marcas dándole otro valor y de la forma
yo siempre digo lo mismo, si nos tienen que poner una multa por una acción, porque se haga súper viral y que hagamos crecer la marca, por mí perfecto, que lo pague el cliente y listo. ¿Cuánto tiempo os puede llevar un nuevo proyecto de branding? ¿Qué tiempo soléis marcar al cliente? Esta es súper relativa, ¿no? Porque al final cada proyecto es un poco un mundo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo desarrollar un proyecto de branding donde el número de aplicaciones sea como muy poquito, que sea una marca muy digital, que no tenga tanto componente físico, por ejemplo, donde entran ya en juego pues imprentas, otros proveedores y demás, que una marca con una multitud de aplicaciones en físico grande. Pero bueno, yo diría que de unos 3 meses aproximadamente a unos 5, ¿no? Si por ejemplo entra una web de por medio, lo que es a tener todo 100% lanzado. Aparte de la paleta perfecta que veo detrás de Alex, ¿qué libro se ha convertido en vuestro manual a seguir? Pues... buena pregunta. Digo yo entonces. Sí, dilo tú. Yo hay uno que sacó Folk hace como un año o así, que se llama No tengas miedo a tener la razón, que a mí me gustó mucho porque al final son experiencias de gente que trabaja en diferentes partes de sectores creativos y no tanto. O sea, por ejemplo, pues estaba ahí el director de filosofía de Patagonia, por ejemplo, y te iba un poco como contando su aprendizaje, ¿no? Y de cómo es gente que al final ha tomado decisiones que en muchos casos han sido controvertidas, pero cómo el hecho de arriesgar sobre todo de ser como consecuentes con aquello que están haciendo, les ha dado resultados. Por ejemplo, yo que sé, pues el director de filosofía de Patagonia contaba ahí en el libro que como en los 70 se dieron cuenta, o 70 o 80, no me acuerdo, que uno de los materiales que estaban vendiendo era dañino o sea, en la forma de escalar para la montaña, y los retiraron todos y mandaron a todos sus clientes como un panfleto en el cual les avisaban, ¿no? Como de eso y de que no los utilizaran, y pues como que no compraran Patagonia. Entonces, claro, al final una marca que, por ejemplo, pues te está dando eso, ¿no? Te está dando esa coherencia con sus valores, es una marca que te llega. Y pues historias de ese tipo tiene bastantes el libro y la verdad que para mí es bastante recomendable. Vale. Al crear una identidad visual, ¿cómo gestionáis los cambios con el cliente? ¿Incluís en el precio inicial algo o lo vais presupuestando a medida que avanza el proyecto? Buena pregunta, Eduardo. Esto ha sido, yo creo que las cosas que más hemos ido evolucionando a lo largo de estos años en cuanto a probar y ver un poco qué es lo que mejor entiende el cliente, qué es un poco lo mejor para ambas partes, pero sinceramente creo que es de las partes más complicadas, ¿no? El punto en el cual a lo mejor el cliente está empezando a pedir más cambios de los que a lo mejor en un primer momento se ha pactado, pero sabes que tampoco puedes dejar el proyecto en ese punto. El cliente obviamente lleva a lo mejor invertida ya una cantidad de dinero considerable y no está 100% contento con el proyecto que ha pedido y necesita realmente que se haga eso. Entonces al final es un poco como que una de las partes tiene que dar un poco su brazo a torcer, intentar ser un poco transigente y solucionarlo de la mejor forma posible, pero siempre es un punto complicado de un proyecto. Sí, intentamos cuidar a los clientes, aunque también hay que educarlos, pero buscamos al final que, a ver, quien paga, quien hace que el estudio, por así decirlo, viva son los clientes. Entonces es una parte importante en la de intentar tener ahí una conexión con ellos de que vean que hay un esfuerzo detrás, ¿no? De que un cambio puede ser para nosotros un poco un quebradero de cabeza. Vale. Hay proyectos en los que habéis dicho que no, para centraros en lo que os gusta y os motivan. Sí. Sí, sí. Sí, Mm. incluso hay cosas a las que les hemos dicho que no porque
ya no porque no nos guste, no nos motiven, sino porque sabemos que a lo mejor no somos el estudio adecuado para hacer ese tipo de trabajo, o directamente porque a lo mejor no casa con lo que nosotros pensamos y pensamos que es mejor que lo desarrolle un estudio que de verdad concuerde, ¿no?, con ese cliente y con ese proyecto, y que de verdad pues pueda hacer un trabajo mejor que el nuestro. No todos los proyectos son para todos los estudios, yo creo. Hacer felas a nivel nacional e internacional, como he comentado que hace 5 años, ¿quiere decir clientes de fuera de Murcia o oficinas fuera de Murcia? Bueno, a ver, yo me clientes de fuera de Murcia a día de hoy, pues ya los tenemos. tenemos y cada vez son más. Es verdad que a nosotros, por ejemplo, nos ha venido guay el salir un poco de aquí para el tipo de trabajo que hacemos, venderlo a lo mejor de una forma un poco más sencilla, ¿no? Porque a lo mejor el cliente está más habituado a ese tipo de códigos visuales, pero ¿por qué no oficinas fuera de Murcia? Claro que sí. Sí, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en Madrid, que he venido a ver unos clientes para estos 2 días estar por aquí visitando clientes y gente con la que al final mantenemos relación para poder ver si en un futuro son futuros clientes. Y totalmente, lo de tener oficinas fuera de Murcia también. ¿Por qué no? Si es para crecer y es bueno, por supuesto. Bueno, no sé por aquí si hay más preguntas. Hemos contestado bastantes preguntas. Así que, bueno, no sé si alguien va, se atreve, se pone el micro, la cámara y hace una última pregunta. Alguien que no sea vergonzoso ni vergonzosa. Habías dicho que se llevaba un máster gratis, ¿no, Gemma? Exactamente. Venga, no sé si alguien más se anima. Y si no, Luis, va. Luis, ¿no te animas a hacer la pregunta por micro? A ver. A la hora de hacer nuevas incorporaciones al equipo, ¿qué cosas tenéis en cuenta? ¿Cómo es? Sí, el aspecto personal, como comentábamos antes, o sea, para nosotros es súper importante. Independientemente de eso, pues, por ejemplo, yo, en mi caso, lo que más me interesa de un perfil es el portfolio, en cuanto a lo que es trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, el currículum o la experiencia o cosas de estos estudios incluso, me importan, por supuesto que sí, o sea, creo que son cosas que son importantes, pero al final lo que más me interesa es ver sus capacidades, ¿no? El tipo de proyecto que ha desarrollado, el tipo de proyecto que le interesaría desarrollar un poco por lo que veo en el portfolio, y sobre todo también que piense que puede cuajar en el equipo, porque al final es un valor fundamental para nosotros. Sí, que la actitud que tenga sea súper positiva y sea al final una persona muy proactiva, ¿no? Que busque eso, ¿no? Que encaje en el equipo. Al final todos en el equipo somos bastante proactivos y hay muy buen rollo. Pues al final siendo una persona igual que nosotros, encajaría perfectamente. Súper, genial. Por aquí, Ángel, top 3 de estudios referentes. ¿Y por qué? Pues esta es complicada por la cantidad de estudios que hay. Que no te guste cobrar. Venga, para hacerlo un poco más sencillo, voy a hacerlo a nivel nacional, porque es que creo que a nivel internacional dejar solo 3 es prácticamente imposible sin tenerlo pensado. Pero yo diría, mira, desde mi punto de vista, Ángel, Cuchillo para mí siempre ha sido un referente muy grande, primero por el tratamiento de los proyectos, que me parece innovador en todo lo que hacen, y yo además ha sido como de los primeros estudios que vi cuando empecé a meterme un poco más en el mundo del diseño, que realmente me dejaron como con la boca abierta, ¿no? De decir como, hostia,
que hace esta gente, que para una web de un estudio de arquitectura, por ejemplo, es un locurón increíble. Luego otro estudio que me flipa es Codea. De hecho, lo que es a nivel visual y tal es de lo que más me gusta. Llevan 1 año y pico haciendo unas cosas brutales. Y luego otro estudio que me gusta mucho es Querida, por todo el tratamiento editorial y toda la dirección de arte que hacen. Me parece también un estudio que aporta un valor diferencial en todos los proyectos que tocan. A mí yo sí me gustaría añadir que, claro, ya a nivel empresa, no a nivel como estudio, aparte porque no son un estudio, es una agencia, pero lo que está haciendo Jungle 21 a nivel empresa me gusta mucho, ¿no? Cómo están especializándose, comprando empresas, especializándose en sus sectores, ¿no? Es decir, pues han comprado un estudio de diseño, han comprado un estudio de una agencia de producción, han comprado una agencia de marketing, ¿no? Al final, a nivel empresa, no, ya os digo, no como a nivel diseño, me gusta mucho el concepto que han llevado. Aparte de que, bueno, me parecen la hostia los conceptos que sacan y las campañas que están sacando. Siguiendo la pregunta de Luis, ¿cómo gusta que os contacten o cómo llamar vuestra atención? Pues, Uxia, ahí me tienes que calentar la cabeza porque Claro, no te lo podemos decir nosotros. ahí es lo que estábamos diciendo al principio. Al igual que nosotros también, si queremos intentar trabajar para un cliente, se trata de llamar su atención, como sea, ya sea con un mensaje o ya sea, yo qué sé, pues llevándole un paquete vacío a la propia puerta de la empresa, ¿vale? Se trata un poco de llamar la atención ¿no? de todo el mundo. Si es que hay que llamar la atención. Bueno, pues no sé si hay más preguntas, si no, bueno, yo daros las gracias de parte de la BASAT por estar aquí hoy, Jaime y Alex. Y bueno, también Roberto, que está por aquí, Paula, ¿no? También hay alguien más por aquí también de Pelas, así que gracias a todos. Sí, está María por ahí también. María también. Y bueno, también gracias a todos los alumnos, alumnas que sé que estáis por aquí, algunos antiguos alumnos de la BASAT y alumnos que estáis cursando máster, y a los que no, pues también gracias por estar aquí. Y nada, espero que hayáis disfrutado todos y todas de la masterclass. Mañana que sepáis que subiremos la masterclass a nuestro canal de YouTube y os lo enviaremos también por mail. Y no sé si queréis añadir algo más, Jaime y Alex. Nada, que muchas Nada. gracias por la oportunidad, ¿no? De hablar, de poder contar nuestra experiencia, que como hemos dicho, tampoco son los pasos a seguir, pero que bueno, que ser diferente, atreveros y salir de la zona de confort. Súper. Yo por mi parte, nada, agradecer agradecer a la BASAT la oportunidad de estar hoy aquí, y que espero que, pues, que haya servido de algo esta chapa que hemos pegado Jaime y yo. Sí, sí, por supuesto. Por aquí dicen que muy inspirador, ¿eh? Que muy buen trabajo, Qué guay, gracias. qué guay. Así que, Muchas gracias. súper, por aquí, Muchas gracias a gracias. todos. Súper. Y Bueno, muchas Os gracias esperamos en Murcia. Eso eso. es, eso es. Vendemos a Murcia, vendemos a Murcia. Todo el mundo a Murcia. Mejor chapa Bueno. que la de un quinto de Estrella Levante. Eso es. Bueno, pues oye, muchas gracias y nada, nos vemos por Murcia y por la BASAT también. Eso es. Venga, perfecto, Gemma, pues Vale, muchas que gracias. vaya bien. Chao. Chao, Adiós. adiós. Que vaya muy bien. Chao. Chao.